Abra su Biblia, por favor, en Lucas, en el capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Estamos continuando con la porción donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos a ver, hermanos, que Lucas, en su afán porque conozcamos bien la verdad acerca del Evangelio del Reino de Dios, durante el camino de Jesús y sus discípulos a Jerusalén, enfatiza más detalles importantes acerca del Reino de Dios. La semana pasada veíamos la importancia de la oración para vivir de acuerdo al estándar del reino, entre tanto que Él regresa por su iglesia. Y veíamos que tenemos una lucha contra dos grandes enemigos del reino. ¿Quiénes son esos enemigos? El diablo y yo mismo. Por lo tanto, hay una necesidad, hermanos, de orar siempre y no desmayar. Ahora, el Espíritu Santo llevó al escritor Lucas a relatar, hermanos, los encuentros entre Jesús con los niños pequeños y Jesús con el joven rico. En estos dos párrafos, Dios nos da más detalles acerca del reino de Dios en cuanto a quienes forman parte del reino y cómo se forma parte del reino de nuestro Dios. Entonces, hermanos, más detalles sobre el reino de Dios en Lucas 18, del 15 al 30. Si ustedes se fijan, hermanos, en cada predicación, la cantidad de veces, cuando pasamos por la lectura, la cantidad de veces que habla del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Sabía usted que Lucas es el único escritor de la Biblia que no es judío? Es el único escritor gentil que Dios utilizó. Entonces, el sentido de todo lo que Lucas está relatando tiene como objetivo alcanzar, hermanos, también a los gentiles. ¿Se acuerdan que Lucas fue un colaborador del apóstol a los gentiles, que fue el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia? Entonces, hermanos, vamos a tratar de entender una cosa, y esto es lo que nos vamos a quedar en nuestra mente. Lo difícil del reino para el hombre es creer que Dios hará lo imposible si tan solo creemos en Jesucristo. Lea conmigo esta frase. Lo difícil del reino para el hombre es creer que Dios hará lo imposible si tan solo creemos en Jesús. O sea, ¿cuál es la parte difícil, hermanos? La parte más difícil en cuanto a la vida cristiana es el concepto de creer. Hermanos, muchas veces no es difícil entender, lo difícil es creer. Porque el creer, hermanos, no es solamente algo que yo pueda expresarlo con palabras, sino que el creer se demuestra por la acción, sino por las obras que van seguidas, que van como acto seguido de la fe, que son las obras. Entonces, la parte difícil, por ejemplo, hay personas que dicen, ¿a poco nada más con creer en Jesús es suficiente? ¿A poco no tienes que hacer nada? ¿A poco no debes hacer nada para conservar tu salvación? Y esa parte es la parte complicada, la parte de creer. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos habituados a creer o a confiar más en lo que podemos ver que en lo que no vemos, y que simplemente pues se nos dice, o se nos habla, o se nos predica. Entonces, muchas veces confío más en lo que veo, o en lo que escucho, o en lo que puedo tocar, en lo que puedo de alguna manera sentir, que en aquello que simplemente es una enseñanza, o que se ha dejado a manera de enseñanza. Entonces, esta es la parte difícil. Lo difícil del reino para el hombre es creer que Dios hará lo imposible si tan solo creo en Jesucristo. Esa es la parte difícil. Hay personas que se acercan al reino de Dios, quieren ser parte del reino de Dios, pero no confían que tan solo con creer en Jesús es suficiente. Por lo tanto, se esfuerzan tanto en hacer
para tratar de agradar a Dios y de alguna manera ganarse el reino, aun y cuando sabe que dentro de su doctrina de enseñanza en la iglesia, la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, aun y cuando conocen, entienden y enseñan esto, mucha gente no termina por confiar que tan solo con creer en Jesús es suficiente para ser salvo. Y por eso, hermanos, están buscando acciones, y cuando no ven las acciones en su vida, entonces terminan por apartarse o por frustrarse en cuanto a su crecimiento en el reino. En los encuentros de Jesús con los niños pequeños y el encuentro de Jesús con el joven rico, el Espíritu Santo nos enseña cinco cosas que vamos a ver en esta mañana. La primera son las actitudes de los miembros del reino de Dios, y ahí nos ubicamos en Lucas capítulo 18, versículos del 15 hasta el 17. Dice así: traían a él, o sea, a Cristo, a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces vemos, hermanos, las actitudes de los miembros del reino. De alguna manera los vemos aquí reflejados en el versículo 15. Vemos dos tipos de actitudes: los que avanzan el reino y los que frenan el reino de Dios. Los que avanzan el reino, esos son los que traen a los niños a Jesús. ¿Por qué la persona agarra a su niño y lo lleva a Jesús? La palabra de Dios nos enseña en otros de los evangelios, y en algunos casos vamos a estar haciendo comparativos. En el caso de Mateo, en el capítulo 19, versículo 13, que nos está hablando el pasaje paralelo a dice: para que pusiese las manos sobre ellos y orase. O sea, no los traían para ser bautizados como algunas religiones enseñan. O sea, no llevaron a los niños para que fueran bautizados por Jesús. Esto no enseña la Biblia en ninguna parte, pero sí enseña que para que los tocase, ¿sí? Para que pusiese las manos sobre ellos y para que orase. Entonces, cuando alguien se ve motivado a salir de su casa con su niño en sus brazos y llevarlo hasta donde está Jesús, con el propósito de que pues lo tome en sus manos y para que ore por él, hermanos, para empezar, si tú haces esto es porque crees que algo importante va a suceder. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer tocó el manto y ella dijo: es que yo pensaba que con tan solo tocar el manto del Señor yo pudiera ser sana? Entonces ellos estaban creyendo en Jesús. Ya de alguna manera los rabinos de aquel tiempo hacían esto. O sea, esto era algo que ya se hacía, y los rabinos hacían algo como esto. Entonces ellos estaban elevando a Jesús y lo consideraban en una posición importante para desear o animarse a hacer esto. Pero, hermanos, también estaban ahí los discípulos, ¿verdad? Aquellos que impiden a los niños venir a Cristo por la razón que sea. Dice: lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Estos discípulos creían que no había tiempo para los tales. Los reprendieron por interrumpir la obra de Jesús. Pensaban que no era importante tomar un tiempo para los niños. Recuérdese que también en Mateo 15, 23, también querían despedir a la mujer cananea, aquella mujer que estaba dando voces detrás de Cristo y que estaba diciendo: Señor, pues, atiende mi caso. Y él decía: ya, atiéndela, o vamos a despedirla para quitárnosla de encima de alguna manera. Entonces, los discípulos como que todavía no habían entendido exactamente cuál era su función en el reino. Y Jesús les dice a ellos: espérense, o sea, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, vemos, hermanos, de alguna manera representadas estas dos actitudes: aquellos quienes traen a los niños y aquellos que hacen o que apartan a esos
a esos niños. La palabra niños, hermanos, que se usa aquí es la palabra niños es la misma palabra que se usa para recién nacidos o para niños muy, muy pequeños. ¿Sí? Esa es la palabra que se está utilizando para niños recién nacidos o niños muy, muy pequeños. De alguna manera indefensos o de alguna manera incapaces de poder llegar por sí solos a Cristo Jesús. Y también podemos entender, hermanos, que esto es un cuadro en cuanto al reino de Dios, de aquellas personas que no pueden llegar por sí solos a los pies de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cómo creerán si no han oído? Dice la palabra. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que en cuanto hay personas que están preocupados por traer personas al reino, también hay personas que están viendo como una carga o como más trabajo o como más difícil que vengan más personas al reino. ¿Sí? Como que la tarea se convierte más difícil, como que la jornada de trabajo se hace más pesada si hay más personas que se tienen que atender. Pero tenemos que entender, hermanos, que ¿por qué queremos nosotros como iglesia crecer? No por tener una iglesia grande o por experimentar qué se siente ser parte de una iglesia grande. Esa no es la motivación. La motivación es el reino de Dios. Dios ha acercado el reino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él ha acercado el reino para que todos puedan escuchar y puedan acercarse. Hermanos, en el mundo hay tanta gente que tiene necesidad de Cristo Jesús. Usted concéntrese en las personas y vea cuánta necesidad tienen en cuanto a Cristo Jesús. Ahora, tienen necesidades de muchos tipos, pero usted observe que la necesidad principal que una persona tiene es tener un encuentro personal con Jesucristo. La necesidad básica, la necesidad de las necesidades, hermanos, es la ausencia de Jesucristo en el corazón de una persona, de un ser, de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño inclusive. Entonces, tenemos que entender esto como iglesia. Si como iglesia nosotros no somos sensibles, si nosotros no somos de esas personas que dicen, aquí está el maestro, voy a aprovechar para llevar a tal persona. Si usted no es de esas personas que dicen, en la iglesia va a haber un culto especial, va a haber una actividad especial, voy a llevar a mi amigo, voy a llevar a mi tío, voy a llevar a mi primo, voy a acercar a alguien, porque puede ser la oportunidad en que se encuentre con Cristo Jesús, puede ser el momento en el que él acepte al Señor Jesucristo, puede ser el momento en que su vida cambie, que su vida sea transformada, puede ser el momento de cambio en su vida. Si usted no está pensando en eso, hermanos, entonces usted no tiene esa mentalidad del reino de Dios que debería de tener. Eso es lo importante. Lo importante, la iglesia es importante, la iglesia es parte del reino de Dios. La iglesia local es importante, pero no estamos pensando en la iglesia como un fin, sino la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos que verlo de esa manera. Entonces, si usted es parte del reino, ¿en dónde se encuentra? En aquellas personas que están buscando que otras personas conozcan a Jesús, o está en aquellas personas que piensan que atender a un niño o que atender a una persona que no ha conocido al Señor Jesucristo es más trabajo. ¿Cómo lo ve? La religiosidad, hermanos, nos lleva a los hábitos. La religiosidad nos lleva a... Y no estoy hablando de los hábitos de la ropa, estoy hablando de los hábitos, de lo que se hace costumbre, de lo que se convierte en costumbre. De pensar que el culto de la iglesia lo tenemos controlado, el culto de la iglesia lo tenemos organizado, como si la iglesia girara en función del culto del domingo en la mañana. Y no, el culto del domingo en la mañana es una oportunidad para traer a más personas a los pies de Jesucristo. Sí edificarnos, sí recibir palabra, sí crecer, sí tener comunión con mis hermanos, sí, pero entre que hago todo eso estoy pensando en aquel que tiene necesidad. Yo puedo venir a la familia y pasar tiempo con la familia espiritual, pero también tengo que pensar en aquel
que no tiene una familia espiritual, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha aceptado a Cristo Jesús. Entonces vemos las actitudes, hermanos, del reino en este primer versículo. Y luego vemos el papel de los niños, hermanos, en el reino. El papel de los niños en el reino. Y vemos el versículo 16 y el 17, dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios, hermanos. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que a ellos les pertenece, y estoy hablando de los niños que todavía no tienen conciencia de pecado. Ahora, antes que nada, hermanos, permítame dejar claro que ningún ser humano en el mundo, sin importar su edad, es inocente. La palabra de Dios es clara cuando muestra que todos somos pecadores, condenados por Dios. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahí está, todos éramos por naturaleza hijos de ira. Esta es la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. Más todavía, hermanos, la Biblia da clara evidencia en el sentido que antes de nacer ya éramos pecadores. Observe lo que dice el Salmo 51:5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Según estos pasajes, podemos entender que el ser humano es pecador desde el mismo instante que es concebido, aún antes de nacer en este mundo. El Salmo 58:3 lo confirma cuando dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, estas son pruebas suficientes, hermanos, para saber que no existe ser humano, independientemente de su edad, que pueda ser considerado inocente delante de Dios. Las únicas personas que disfrutaron de breves momentos de inocencia delante de Dios fueron Adán y Eva. Desde que fueron creados por Dios hasta el momento que cayeron en el pecado. De ahí en adelante, todos sus descendientes están contaminados con el pecado desde el mismo momento que fueron concebidos. Romanos 5:12 nos habla de esto, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la presencia de la muerte en el ser humano, lo cual puede acontecer inclusive a un embrión en la matriz de su madre, o a un niño recién nacido, o a un adolescente, o a un joven, o a un adulto, o a un viejo, es la prueba de que todo ser humano es pecador delante de Dios. Por lo tanto, nadie es inocente a los ojos de Dios. También es necesario, hermanos, entender que el ser humano necesita algo de madurez para reconocer que es un pecador y que como tal está separado de Dios. El ser humano es pecador por naturaleza, pero no toma conciencia de ello sino hasta que pasan algunos años después de haber nacido. No se sabe exactamente cuántos años. Eso depende de la madurez de cada persona en particular. Hay personas que toman conciencia de que son pecadores a edades tan cortas como a los 4 o 5 años, y otros un tanto mayores, entre 7 u 8 años. La gran pregunta esta es la gran pregunta, hermanos, ¿qué pasa con un niño que muere antes de tomar conciencia de que es pecador? ¿Qué pasa con un niño que nace muerto? ¿Qué pasa con un embrión que muere en el vientre de su madre, ya sea por un aborto natural o provocado? Sabemos, hermanos, que nadie es inocente. Sabemos que todos son pecadores por naturaleza. Sabemos que todos son culpables, o somos. ¿Será que estas personas van a condenación eterna? Antes de llegar a una conclusión, hermanos, debemos considerar que Dios, además de ser santo, también
es justo. En todo sentido es justo. ¿Sí? En Génesis 18:25 dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta es, claro, el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Sería injusto que un ser humano sea condenado por la eternidad sin haber tenido conciencia de que estaba en peligro de ello. Dios no actúa de esta manera porque Dios es justo. Siendo así, hermanos, en el Nuevo Testamento podemos ver algo muy interesante hablando a Zaqueo, un hombre adulto. Y vamos a poner atención, hermanos, a lo que dice aquí Jesús. En Lucas 19, del 9 al 10, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino, fíjense lo que dice, ¿a qué vino? Dos cosas. ¿Vino a qué? Vino a buscar, a salvar. ¿A quién? A lo que se había perdido. Al hablar de un adulto, Jesús dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cambio, al hablar de un niño, Jesús dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había... No dijo, hablando de un niño, Jesús no dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino solo a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué se ha omitido esto, hermanos? Aquí dice en Mateo 18. Aquí dijo Jesús algo muy parecido a lo que dijo en Lucas 19, pero no está hablando de un adulto, ahora está hablando de un niño. Mateo 18, 10 al 11. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ya no a buscar, sino a qué vino el Hijo del Hombre, a salvar, en este caso, lo que se había perdido. Entonces vemos que al hablar de un adulto habla de buscar y salvar, al hablar de un niño habla solamente de salvar. Ahora, y Jesús, hermanos, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la obra perfecta de Cristo en la cruz, en la cual se derramó su sangre, hizo propiciación por los pecados del mundo. O dicho en otras palabras, el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él derramó su sangre, satisfizo, hermanos, las demandas de la santidad y también de la justicia de Dios, castigando en Cristo el pecado. Entonces, esto abrió la puerta, hermanos, para que el hombre pueda ser perdonado de su pecado y consecuentemente pueda ser salvo. Cuando el ser humano es un adulto, o es alguien que está consciente, debe recibir por la fe a la persona de Cristo como su Salvador para ser salvo. De otra manera, hermanos, no hay salvación sino condenación. Pero cuando el ser humano es niño, o sea, antes de tomar conciencia de su pecado, la obra de propiciación de Cristo ya ha sido puesta sobre este niño cuando muere. ¿Sí? Por este motivo, ese niño es salvo. Esto parece, hermanos, confirmarse en el incidente del Antiguo Testamento cuando murió el hijo recién nacido de David y de Betsabé. Una vez que éste murió, David dijo lo siguiente en segundo libro de Samuel, capítulo 12, en el versículo 23, dijo, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿A dónde iba David? ¿Dónde está David ahorita? ¿Dónde está David? En la vida eterna, en la presencia de Dios. Ahí está. Y David dijo que él iba a donde estaba este pequeño que acababa de morir. ¿Dónde estaba ¿A dónde fue entonces ese pequeño que acababa de morir? A la presencia de Dios. Entonces, ¿a dónde va un niño que muere
cuando todavía no es consciente de su pecado en su vida y de la necesidad que tiene de recibir a Cristo. ¿A dónde va? Al reino de Dios. ¿Sí? Y en el contexto de todo lo que estamos viendo, hermanos, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, podemos entenderlo y podemos verlo de esta manera, que el Señor Jesucristo es la propiciación por los pecados de todos. Los que son adultos es por gracia, por medio de la fe. Los que son inconscientes, hermanos, simplemente al Señor le ha placido que ellos sean salvos, que de ellos es el reino de Dios. ¿Sí? David dijo, yo voy a Él no puede venir a mí, pero yo sí voy a ir para allá donde Él se encuentra. David sabía exactamente esto. Entonces, hermanos, por un lado, en cuanto al reino de Dios, el papel de los niños en el reino de Dios, a ellos les pertenece en primer lugar. Pero en segundo lugar, hermanos, los niños son un ejemplo. Porque el versículo 17, dentro del mismo contexto, dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Sí? No entrará en él. Entonces, ahora, en la primera parte, ¿estaba hablando de los niños, sí o no? El versículo 15 y el versículo 16. Sí está hablando de los niños, pero ahora está hablando de los que reciben el reino. ¿Cómo es que reciben cómo debe de ser la persona que recibe el reino? Como un niño. O sea, los niños son un ejemplo de cómo debe de ser, hermanos, nuestras actitudes en el reino de Dios. ¿Cómo es un niño, hermanos? Inocente. ¿Verdad? Ellos se creen todo, ¿no es cierto? ¿Nunca les ha pasado, hermanos? Los niños creen lo que les dices, así como se los dices. Eso los hace maravillosos. Mi esposa dice que la clase que más le gusta es la clase de los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque en esa clase usted le dice a los niños que hagan algo y lo hacen. No están ahí con actitudes de que lo haré, no lo haré. No, usted le dice al niño y párense y vamos a cantar, y cantan. Y usted le enseña algo al niño y el niño lo cree. ¿No es cierto? Y el niño va a su casa y va diciéndole a su papá o a su mamá la verdad que aprendió, pero se la va diciendo con tal convicción porque lo cree. Los niños lo creen. Una ocasión mi esposa le dijo a mis hijos que yo me comía hasta las piedras, o que a mí me gustaban hasta las piedras. Y voltea a mi hijo con aquella asombro y me dice, ¿es cierto? Que si a mí me gustaban las piedras. O sea, él se lo creyó. Otra ocasión mi esposa les dijo que ella sabía muchos idiomas. Sí. Estaba jugando con él, ¿verdad? Ella jugaba que le simulaba la dicción de algunos idiomas, ¿verdad? Pero él se lo creyó, porque ella nunca le aclaró que no era así. Y él va con su maestra de maternal y le dice, es que mi mamá sabe muchos idiomas. Sabe chino, sabe francés, chino mandarín, italiano y todo ella sabe. Entonces la maestra dijo, wow, entonces por eso David es muy inteligente. Ella no sabía que era por el papá. Cuando mi esposa va a recoger al niño le dice, oigan, usted sabe muchos idiomas, ¿verdad? Me dijo David, y entonces ya mi esposa le dice, no, es que yo juego con él a que yo sé idiomas, ¿verdad? Y dijo, yo ya había pensado que era por culpa suya que él era muy inteligente, ¿verdad? Pero me doy cuenta que ahora que es por el papá.
Bueno, el punto es que el niño todo se cree, ¿verdad? Eso es lo que quería explicarles. Todo se lo cree. Y sabe, Dios eso es lo que quiere de nosotros. Que cuando Él te enseña algo, tú lo crees. Lo crees al grado que puedes ir y comunicarlo como si fuese una verdad, convencido de que es una verdad. Y vas y lo dices, se lo dices a alguien más. Así, hermanos, es como se recibe el reino de Dios. Con esa fe, con esa inocencia, con esa obediencia a Dios, porque así debe de ser, hermanos, el reino de Dios. Ahora vemos, hermanos, en el siguiente párrafo, el costo de la vida eterna en el reino. Vamos a ver tres cosas en este segundo párrafo, y una de ellas es el costo de la vida eterna en el reino. En los versículos del 18 hasta el 25, vemos aquí primeramente un hombre principal, ¿verdad? Cuando habla de un hombre principal, está hablando, ¿se acuerdan de Nicodemo, que era un principal entre los judíos? Pero también se le conoce a esa historia como la historia del joven rico. Entonces, para ser joven, o para ser considerado joven, tenía que ser menor de 40 años, ¿verdad? Ahora puede ser menor de 50, ¿sí? Bueno, en aquel entonces para ser joven era menor de 40, pero para ser un principal tenía que ser mayor de 30. Entonces más o menos aquí se estaba acercando un joven entre 30 y 40 años que era un principal, era un conocedor, era alguien que sabía. Nicodemo era un conocedor, era uno de los doctores de la ley de ese entonces. Este era un principal. En Mateo 19:20 dice un joven, y en Marcos 10:17 dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Entonces vemos aquí la forma en la que lo narran cada uno de los escritores. Pero continúa diciendo Lucas, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, si comparamos esto con Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, en el versículo 25, dijo, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y otra vez nos remite a las acciones. Uno es, ¿qué voy a hacer? El otro dice, ¿haciendo qué cosa voy a hacer para heredar la vida eterna? Y usted y yo sabemos la respuesta, que no hay una cosa que tú puedes hacer para heredar la vida eterna. Y acá no hay una cosa que se pudiese hacer. Pero vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, avanza. Esa es una de las preguntas más importantes y es una de las preguntas más interesantes que se hace. ¿Por qué? Porque este joven rico fue con la persona indicada. Fue con Jesús. Fue a la persona indicada y a la persona indicada le hizo esta pregunta. Y lo primero que podemos entender en cuanto al costo es que ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿O cómo puedo yo tener vida eterna? ¿O cómo puedo yo ser parte del reino de Dios? ¿Sí? Entonces, y el punto es por reconocer a Jesús como Dios solamente. Esa queda sentado, pero se lo voy a explicar. En el versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora, note usted que Jesús no le dijo, no me llames bueno. Así solamente le puedes llamar a Dios, sino que le dio una pista como para que dijera, pues tú eres Dios, por esto te llamo bueno. Pero no fue así. Entonces, por consecuencia, podemos ver que la salvación siempre ha sido, hermanos, de la misma manera. Le estaba diciendo, maestro bueno. ¿Sí? Dice, ¿por qué me llamas bueno?
Solamente le puedes llamar bueno a Dios. Entonces este joven rico, lo que debería de haber hecho era, pues tú eres Dios. Por lo tanto, a ti te puedo llamar bueno. Si el joven rico hubiera hecho esto, hermanos, estuviera reconociendo a Jesús como Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Felipe al eunuco etíope? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes, ¿verdad? Con respecto a bautizarse. Pero no fue así. ¿Sí? Realmente no reconoció. Ahora, no quería decir, hermanos, que no se debe llamar bueno a ningún hombre. O sea, no está asentando este pasaje. Él no le está diciendo no me llames bueno. Le está diciendo ¿por qué me llamas? ¿Por qué tú me estás llamando bueno a mí? Es una pista nada más para que entendiese que el costo del reino de Dios solamente es por reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Nada más. Porque bueno, hermanos, en la Biblia se le ha llamado buenos a otras personas. Por ejemplo, en Hechos 11:24 a Bernabé. O sea, lo que está diciendo aquí es que en un sentido absoluto, ninguno hay bueno, solamente Dios. Pero Jesucristo, siendo Dios, sí era bueno. ¿Sí? Entonces, era reconocer. Ahora, también este pasaje nos deja claro, hermanos, que el costo del reino o de la vida eterna no se da por el conocimiento. Porque en el versículo 20 ahí podemos ver cómo Jesús todavía le da otro tip. Le dice, los mandamientos sabes. Pero en el contexto, hermanos, más adelante sabemos que el saber no te sirve de nada si no crees que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el que murió en la cruz. Si no crees eso, o el que en ese entonces en el que habría de morir en la cruz. Una vez que alguien entendía que era el Mesías, debería saber que era el enviado de Dios para salvación. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y en el caso de Mateo 19:19 agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos tienen su contexto en Éxodo y en Deuteronomio y en Levítico. Ahora, estos mandamientos que le citó, no le citó los 10, le citó los mandamientos que tienen que ver con hacer, con acción. Y estos mandamientos son el resultado de los primeros, que tiene que ver con reconocer. Cuando Dios le dice, tú sabes los mandamientos que tienen que ver con hacer. ¿Se fijan lo que le está diciendo? Tú sabes los mandamientos que tienen que ver con hacer. Pero no sabes o no entiendes los mandamientos que tienen que ver con la adoración, que tienen que ver con Dios directamente. Sabes los mandamientos que tienen que ver con tu prójimo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Pero no te sabes los mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios. Entonces, le citó los mandamientos de la ley. En el texto paralelo de Mateo 19:17, Jesús dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, esto es cierto, hermanos, en cualquier época, bajo la dispensación patriarcal, bajo la dispensación mosaica y bajo la dispensación de Cristo y el Evangelio también. Ahora, ¿cómo explicamos esto? En realidad, hermanos, tiene que ver con la fe. La fe que no obedece es una fe muerta y no vale nada. ¿Sí? La fe que no es el resultado, o sea, las obras que no son el resultado de la fe, hermanos, entonces están también muertas en sí mismas. La combinación perfecta, hermanos, son las obras que son resultado de una fe. En otras palabras, hermano, yo no soy salvo por obras. Nadie puede ser salvo por medio de las obras.
no es qué tan bueno eres, no es qué cosas has hecho, sino la pregunta es, ¿en quién crees? Ahora, si crees en Jesús, entonces no matarás. Si crees en Jesús, entonces no robarás. Si crees en Jesús o si solamente adoras a Dios, hermano, entonces no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí me explico? No está estableciendo una salvación por obras, sino está enseñando, dice, tú sabes los mandamientos. ¿Sí? Pero le dice, no es por saber, no es cuánto sabes. Aún en la vida cristiana, hermanos, la vida del reino de Dios no consiste en conocimiento. El conocimiento no es malo, hermanos. El conocimiento es bueno. El conocimiento es necesario y la iglesia debe crecer en conocimiento. Todos los días debe crecer en conocimiento. Pero el conocimiento no es la base. Le está diciendo, tú sabes los mandamientos sabes, no matarás, no hurtarás. Y la respuesta del muchacho, ¿cuál fue? Todos estos, que dice el versículo 21 y 22, todo esto he guardado desde mi juventud. Como diciéndole, Señor, cuando estabas diciendo los mandamientos, yo estaba, ¿sí?, haciendo mi checklist, ¿verdad? Y estaba diciendo, qué bien, qué padre, todo lo he guardado. Pero el Señor le dice, eso no es suficiente. Te hace falta una cosa. ¿Sí? Te hace falta una cosa. Tú estás pensando que estas acciones, ¿sí?, te van a salvar, pero a ti te está faltando una cosa. Y es la fe. La fe que te lleva a obedecer a Dios en lo que Él te pida. La fe que te lleva a entregarle a Dios todo lo que tú eres. La fe que te lleva a rendirte delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, soy tuyo, porque tú pagaste un precio por mí. Yo pongo mi fe y mi confianza en Cristo Jesús y aquí estoy, está todo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Ahora, hermanos, ¿acaso el Señor está estableciendo una salvación por medio de ser un beneficiario, de ser una persona que beneficia, alguien que está ayudando al prójimo y que da y que agarra todo lo que tiene y lo vende y lo da a los pobres? ¿Dios está estableciendo una salvación de ese tipo? No. Otra vez, no. Porque en todos los casos Dios no les dijo a todos que hicieran eso. ¿Se acuerdan cuando llegó con Zaqueo? Le dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Pero no le dijo, sígueme. Pero hubo a unos a quienes sí les dijo, sígueme. Le dijo Pedro, sígueme. Mateo, sígueme. ¿Verdad? Andrés, sígueme. Juan, sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Dejándolo todo, o dejando al instante el trabajo, o dejando al instante la familia, dejando al instante, ellos fueron y le sirvieron. Y eso era simplemente una evidencia de su fe puesta en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos estaban respondiendo por medio de la fe al Señor Jesucristo, y las acciones seguidas daban evidencia y muestra de que ellos creían en Jesús como el Mesías que había de venir. Por eso Andrés, cuando encontró al Señor Jesús, corrió y buscó a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel del que dicen los profetas que habría de venir. Entonces él tenía su fe, y la evidencia de ello es que cuando Dios les dijo, sígueme, ellos estuvieron dispuestos a soltar las redes y a seguir al Señor Jesucristo. Ellos lo pudieron hacer. Pero él rechazó la vida eterna.
porque dice la palabra que se entristeció. Se entristeció tanto. La Biblia nos habla en Mateo 13, 46, hermanos, que había un hombre que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, hay varias maneras, hermanos, de vender todo. ¿Sí? Abraham dejó su tierra y su parentela. Moisés dejó su honor, la autoridad, los placeres de Egipto. Pablo dejó todas las ventajas que tenía el judaísmo. ¿Sí? Entonces ellos fueron, hermanos, entregaron todo y le sirvieron al Señor. Asimismo dice 2 Corintios 8:5 que aquellos hermanos, ellos se entregaron a sí mismos, se dieron primeramente al Señor y después dieron todo lo demás. Pero dice, a sí mismos se entregaron primero. Lucas sigue diciendo, y ven y sígueme. La expresión ven y sígueme suena, hermanos, como lo que Jesús le dijo a Pedro, como lo que le dijo a Andrés. No se lo dijo a todos, pero se lo dijo a él. La Biblia nos enseña que también él tenía un amor especial por este joven, pero este joven, hermanos, rechazó la vida eterna. Dice él, entonces oyendo esto, se puso muy triste. Marcos 10:22 dice, afligido por esta palabra. Dice, porque era muy rico. Se puso triste, muy triste porque era muy rico. ¿Dónde estará ahorita el joven rico, hermanos? Si esa fue su única oportunidad que tuvo y la rechazó, ¿dónde está? En el infierno. Así es. El joven rico, si esa fue su única oportunidad que tuvo y la rechazó, él está en el infierno. No hay de otra. Yo quisiera decirles que con ese casi tantito, con el que estuvo más o menos cerca, le alcanzaron los puntos, ¿verdad? Para pasar. Que le cargó un trabajo extra para pasar. No. Como dijo al rey Agripa, por poco me persuades para ser cristiano. Si esa fue la única vez o la última vez que Agripa tuvo contacto con el Evangelio, por ese poco no fue salvo. Por ese poco no entró al cielo. Por ese poco que no fue persuadido, ¿sí? No entró al reino de Dios. Esa es la verdad. Entonces, hermanos, qué importante entender que el costo para servir al Señor es solamente por reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Mesías, el Salvador, el que murió en la cruz, el que pagó el precio. La salvación ha sido igual en todos los tiempos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la época de la iglesia, que es esta actual, hermanos, la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Nada más. Ahora, una cosa más para entender. Este párrafo también nos enseña que las obras son una consecuencia del reino. Las obras no son para ser salvo, sino porque soy salvo. Es que entonces debe haber obras en mi vida. Versículo 26 y 27 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús le contesta, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, hermanos, es posible para Dios. Esto es algo difícil de entender. Pero hay personas, hermanos, que han dicho, ni crean que yo me voy a hacer de esos. Aleluyas. Ni crean que yo voy a andar ahí cargando mi Biblia conmigo. Ni crean que yo voy a dedicar los domingos. Todos mis domingos se los voy a dedicar a Dios. Ni crean. O sea, hay personas que han dicho eso, hermanos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Y la persona que pone su fe y que encuentra el camino que es Jesucristo, hermanos, una vez que encuentra el camino, usted lo va a ver cargando su Biblia, yendo a la iglesia, dedicando los domingos, sirviendo al Señor, entregando su vida, entregando sus diezmos, entregando sus talentos al Señor Jesucristo. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sí. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo es que el Señor puede hacer algo. La Biblia, hermanos, no condena la riqueza. Vemos a Abraham, un hombre rico, entregado al Señor. Vemos a Job, un hombre muy rico, también entregado al Señor. Vemos a Mateo. Mateo mismo de los apóstoles era rico, como también Zaqueo. Y estuvieron dispuestos a rendir sus vidas al Señor. Dios puede hacer, hermanos, lo que tú no, si tan solo crees. Lo que tú no crees hacer, Dios lo puede hacer. Lo que tú no puedes hacer, si tan solo crees. Y este es, hermanos, el punto crítico del reino de Dios. Eso es lo que decía al principio. La parte difícil del hombre es creer que si tan solo pones tu fe en Jesucristo, Él va a hacer la parte que tú no puedes hacer. Esto, hermanos, se ve ilustrado en muchos pasajes de la Biblia. Dios puede hacer lo que tú no, si crees. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede hacer, hermano, lo que al hombre le parece imposible. El problema no es la riqueza, sino el uso incorrecto de la riqueza. El peligro está en el amor al dinero. Es difícil que un hombre se humille y que se entregue al Señor. Esa es la parte más complicada. Ahora, una cosa más en este punto todavía. Hay personas, hermanos, por ejemplo, de los apóstoles. Nada más Mateo pudiéramos compararlo con este joven rico. Los demás, todos los demás eran pues pobres o de condición humilde. Pero muchas veces, hermanos, el tesoro que uno tiene no solamente es el dinero. El tesoro que uno tiene puede ser cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces atesoramos, hermanos, una carrera, por ejemplo? ¿Sí? Y yo no estoy dispuesto a rendir mi carrera para seguir al Señor. A lo mejor, hermanos, lo que yo tengo es una familia. Tengo una familia y aprecio mucho mi familia y yo no estoy dispuesto a dejar mis domingos de picnic, ¿verdad?, para servir al Señor. Yo no estoy dispuesto a sacrificar mis domingos familiares que he tenido durante mucho tiempo conmigo, con mi familia. Nos juntamos todos, hacemos carne asada, vamos a la alberca en verano, hacemos lo otro, todo lo hacemos en domingo. Entonces, si yo me entrego a Cristo, voy a tener que entregar eso. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder estar como estaba antes. ¿Y cuánta gente, hermanos, se entristece cuando le dicen, ¿aceptarías a Cristo Jesús? Y la gente dice, déjame lo pienso. ¿Y cuántas veces, hermanos, personas han rechazado el reino de Dios porque aprecian y valoran más cualquier otra cosa que hacen en su vida personal? Es más, fíjese, pecados. Cuando una persona se rehúsa a aceptar al Señor Jesucristo después de tiempo de estar escuchando el Evangelio, hermanos, a veces está atesorando algo, y puede ser un pecado oculto. Personas con pecados ocultos, hermanos, batallan para entregarse a Cristo Jesús. Porque cuando le presentas el costo del reino es,
reconoce a Jesús. Entrégate a Cristo. O sea, ve y vende todo lo que tienes. Es una expresión, hermanos. Ve y vende todo lo que tienes. Digo, para él era literal. Para ti no te está diciendo ve y vende todo lo que tienes, pero te está diciendo ponlo en segundo lugar. Ahora sigue a Cristo. Ahora entrégate a Cristo. No es cierto, hermanos, ese evangelio que te dicen que nada más acepta a Cristo. Como si aceptar a Cristo es aceptas un regalo, aceptas la vida eterna, aceptas todo eso. No, si tú estás aceptando a Cristo, estás aceptando a Cristo como el Señor de tu vida. Alguien que la va a cambiar. Va a cambiar tu vida. Eso es lo que va a hacer, y por eso muchos no se quieren entregar a Cristo y rechazan el reino de Dios. Entonces, él se entristeció porque era muy rico, pero otros se entristecen porque son muy estudiosos. Otros se entristecen porque tienen un título. Otros se entristecen porque tienen una actividad. Otros se entristecen porque tienen un deporte. Otros se entristecen porque tienen una novia. Otros se entristecen porque tienen pecados ocultos. Otros se entristecen por muchas razones y rechazan el reino de Dios. Por eso Dios quiere que seamos como un niño, que creemos, que confiamos y que obedecemos y que nos entregamos, ¿verdad? Así son los niños, ¿verdad? La recompensa, hermanos, por último, la recompensa de las obras en el reino. Vemos los versículos del 28 al 30. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Quién dijo? Pedro. Ese Pedro. Me encanta Pedro, hermanos. Porque si no fuera por Pedro, hermanos, hay muchas enseñanzas que no se nos hubieran dejado aquí en la palabra de Dios. Pedro no estaba siendo orgulloso con esto que estaba diciendo. Pedro estaba como un niño, ¿verdad? Como cuando la mamá está regañando a uno porque no hizo la tarea y el otro niño está volteando y vio cómo regañó a la mamá al niño y dice: yo sí la hice, ¿verdad? Está diciendo, él no quiso entregarse, pero nosotros sí, Señor. Sí, él no fue y vendió todo lo que tuvo, sí, pero nosotros sí dejamos todo, Señor. Es lo que está diciendo Pedro. Como un niño, Señor, nosotros sí, porque vemos que el Señor Jesús no lo rechaza, no vemos que lo reprenda, no vemos que lo regañe. Al contrario, le da unas promesas para que Él se afiance sobre esas promesas. Entonces, vemos la obediencia. La obediencia es el resultado de la fe. ¿Por qué Pedro sí entregó todo, hermanos? O usted dice: nada más dejó la barca y las redes y era todo lo que tenía. Sí, pero era su trabajo. Y esa era su vida. Y en eso estaba su confianza. Y ahí estaba, hermanos, es todo. Y él lo entregó. Entonces, la obediencia es el resultado de la fe. Otra vez, el reino de Dios no opera sin fe. Si tú no crees en el Señor Jesucristo como el Señor de tu vida, no solamente como el Salvador, sino como el Señor de tu vida, hermano, tú le vas a estar pichicateando tu vida al Señor todo el tiempo. Así. ¿Por qué no le sirves al Señor? Deja que vaya en tierra a mi padre y a mi madre. ¿Por qué no le sirves al Señor? ¿Por qué no vas y predicas el reino? No, mira, es que acabo de comprar unas yuntas y necesito probarlas. ¿Cómo se prueban las yuntas, hermanos? Va y la saca de la agencia y agarra un demo. O sea, pues eso lo puede hacer después o otra cosa. Pero son excusas, hermanos. Excusas. ¿Por qué? Porque solamente aquella persona que aprecia al Señor Jesucristo como Señor de su vida está dispuesto a rendirle todo. Y el todo de cada uno es diferente. Y el aprecio de cada uno es diferente. Cada quien tiene su propio todo.
pero al final de cuentas es todo. Para la viuda fueron 2 monedas. Ella fue y las puso, ese fue su todo. Y cada quien tenemos también, hermanos, nuestro propio todo, y lo que Dios nos pide a cada uno. Entonces la obediencia es el resultado de la fe. Pero también, hermanos, una cosa es que Dios nunca le debe nada a nadie. Dice, Él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Este pasaje le choca a algunos religiosos. ¿Sí? No les gusta entender que Dios recompensa. Este principio les choca, no les cuadra en su teología. ¿Sí? Pero hermanos, nuestro Dios no le debe nada a nadie. A nadie. O sea, Él nunca se queda con nada. Siempre servir al Señor trae bendición. Hermano, y entonces aquellos que murieron porque estaban allá, pues sí, el Señor permitió que eso pasara como una semilla que se siembra para que el Evangelio florezca. Pero definitivamente tendrá su parte. Y tuvo su gran privilegio de hacer eso. ¿Sí? Y a algunos les tocará o nos tocará pasar algo como eso. ¿Quién sabe? Si Dios en su soberanía así lo quiere, está bien. Pero otra vez, Dios no le debe nada a nadie. No le debe nada a nadie. Así que, hermanos, entendamos esto. ¿Sí? Que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, note una cosa. Dejar, hermanos, no significa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahora sí, voy a dejar a mi esposa por el reino de Dios. ¿Verdad? O sea, no está diciendo eso. Porque usted acuérdese que Pedro no dejó a su esposa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió aquella carta a los Corintios? Dice que yo no soy digno de traer una mujer como esposa, así como las mujeres, las hermanas de Jesús, y como Cefas. Cefas traía a su esposa. Entonces, ¿qué significó dejar? Significó poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que significó, poner a Dios en primer lugar. ¿Ustedes se acuerdan cuando andaba en el ministerio de Jesús? Señor, vente, vamos a darnos una pasadita por aquí para que sanes a mi suegra, la suegra de Pedro. Usted sabe, el catolicismo quiere enseñar acerca de que Pedro no era casado, ¿verdad? O que había dejado todo. Entonces, no fue así. Él traía a su mujer, Pablo lo dijo a los Corintios, yo también tengo derecho a traer una mujer, una hermana por mujer, ¿verdad? Como las hermanas del Señor y como Cefas. Entonces, ¿qué significa, hermanos, eso? No significa que vas a dejar completamente, significa que vas a poner a Dios por encima de todas las cosas. En conclusión, los detalles que estamos aprendiendo del reino de Dios en esta mañana nos enseñan 2 cosas. Una, a los niños les pertenece el reino de Dios. ¿Sí? Los niños que son, que todavía no son conscientes de su pecado. Segundo lugar, quien quiera ser parte del reino de Dios tiene que ser como un niño. Debe de ser como un niño en cuanto a su fe, en cuanto a creer, en cuanto a confiar, en cuanto a recibir, en cuanto a llevar a cabo. Así que, hermanos, Dios espera que tu fe sea evidente, porque la fe sin obras está muerta. Abraham se entregó al Señor y dejó su tierra y su parentela y le sirvió al Señor con todo su corazón. Los apóstoles fueron llamados a servir al Señor y entregaron su vida. Y muchos discípulos han entregado su vida para servir a Cristo Jesús. Así que, hermano, tú eres parte del reino de Dios. Tú ya eres parte del reino de Dios. No te estoy preguntando qué tan bueno eres. No te estoy preguntando que si no has matado, que si no has codiciado a la mujer de tu prójimo. No te estoy preguntando nada de eso, te pregunto, ¿tú eres parte del reino de Dios?
¿Tú ya has creído en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Has puesto tu fe toda en Él? ¿Es Él el Señor de tu vida tal que tú estarías dispuesto a venderlo todo por seguir a Cristo Jesús? ¿Es Cristo el Señor de tu vida que tú estarías dispuesto a venderlo todo por Cristo Jesús? Y otra vez, no te estoy hablando de manera literal, te estoy hablando ponerlo en segundo lugar para que el reino de Dios sea lo primero en tu vida. ¿Por qué hay tantas iglesias tan deficientes, hermanos, en este tiempo en cuanto a la proclamación del reino de Dios? Porque las actitudes de los que están en el reino son como las de aquellos que están rechazando a los que vienen a conocer a Jesús. Y no son como aquellos que están trayendo a otros a conocer a Cristo Jesús. ¿Cuáles son tus actitudes en el reino de Dios? ¿Tú crees verdaderamente en Cristo Jesús? El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es Cristo Jesús. Le preguntaron los fariseos, Señor, ¿cuándo es que tú vas a establecer el reino? Y el Señor les dijo, no les va a tomar por sorpresa, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Se refería a Él mismo. Cumplimiento del reino, hermanos, fue la venida de Cristo Jesús aquí a la tierra. Y el reino, hermanos, es una relación entre tú y Cristo Jesús, donde Él es el Rey y tú te sometes a su voluntad, donde Él dice qué quiere de ti, y entonces tú le dices, Señor, en totalidad a ti, yo me entrego. Rindo alma y corazón. Toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras. Esa es, hermano, la declaración de alguien que cree en el Señor Jesucristo. Se canta muy bonito, pero no se vive tan común en la vida de los miembros de una iglesia. Vamos a orar.